The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario en línea. En esta sesión vamos a intentar hacer un resumen de la colaboración entre IRAP y el Banco Mundial en la iniciativa de Bloomberg Philanthropies para la seguridad vial mundial, tanto los objetivos como los resultados y conclusiones de esta colaboración entre IRAP y el Banco Mundial. Estamos realmente encantados de que tantos de ustedes estén interesados en conocer la iniciativa. Más de 60 personas de 15 países. Mi nombre es Morgan Fletcher y soy el moderador de esta sesión. Soy ingeniero senior de IRAP, radicada en Chile, y he participado en la iniciativa en las 3 ciudades, en América Latina: Bogotá, Sao Paulo y Fortaleza. Hoy tenemos 2 presentadores. Gabriel Guevara Peña es ingeniero de seguridad vial de IRAP, radicada en Bogotá. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, Morgan. Y Juan Miguel Velázquez, especialista de transporte en el Banco Mundial. Buenos días, Juan. Buenos días, Morgan. Buenos días a todos. Juan Miguel es colombiano también, pero se encuentra radicado en Washington. Los 2 presentadores han participado en la iniciativa Bloomberg en la región de América Latina, Gabriel en Bogotá y Juan Miguel en las 3 ciudades. El tiempo para este seminario va a estar entre 60 y 70 minutos. Los micrófonos de los participantes están silenciados, así que para hacer preguntas durante el seminario o, dependiendo del tiempo, después de ese seminario en la plataforma de Schoology. También disponibilizaremos tanto la grabación de este seminario como las diapositivas en Schoology. Sin más preámbulos, le doy el micrófono a Juan Miguel para comenzar. Bueno, la presentación de hoy principalmente va a tratar sobre 4 temas. Vamos a hablar un poco, una introducción a qué es la iniciativa de Bloomberg para la seguridad vial mundial. Seguidamente vamos a contar un poco las evaluaciones de IRAP que se hicieron no solamente en las 3 ciudades de América Latina, sino a nivel global, dado que la iniciativa cubrió 10 ciudades y además también trabajó a nivel nacional en 5 países, en África, en América Latina y en Asia. Al final también vamos a hablar un poco del sistema Driver, que es un sistema de gestión de datos de siniestros viales, y mencionar también el estudio que hicimos dentro de la iniciativa sobre el impacto económico que trae mejorar la seguridad vial en los 5 países en los que trabajamos. Ok, antes de comenzar, queremos hablar sobre cuál es el objetivo y por qué existe la iniciativa Bloomberg. La niña que ustedes ven en pantalla se llama Parillada. Sus amigos la conocen como Yok. Yok es una de las tantas víctimas que ocurren en los por siniestros viales en las vías de los países en desarrollo. Como todo niño tenía sus aspiraciones y sueños para el futuro, pero después de un accidente que ella tuvo, en el cual perdió la capacidad de memorizar cosas, mucho de su futuro se ha visto comprometido. A pesar de este accidente y de las consecuencias del mismo, Yok se considera afortunada porque ella pudo sobrevivir al accidente. Otras personas de su comunidad han muerto tratando de atravesar el mismo cruce peatonal que se encuentra cerca de su comunidad. Este tipo de historias son las que se desarrollan en todo el mundo. No solo a diario, sino hora a hora y minuto a minuto. Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte de los jóvenes en todo el mundo, y la gran mayoría de muertes en carretera ocurren en los países en desarrollo. Lo importante de esto es que estos accidentes son prevenibles, no son algo que tenemos que aceptar como parte de la vida.
sabemos lo que funciona para salvar vidas. Sabemos que una aplicación sistemática de ciertos enfoques a menudo simples y comprobados a nivel mundial son realmente efectivos. Historias como las de esta niña de York son parte de lo que está en el corazón de la iniciativa Bloomberg Philanthropies para la seguridad vial global. Si ustedes quieren obtener más información acerca de nuestra iniciativa y de la historia de York, pueden seguir el enlace que ustedes ven en pantalla. Teniendo esto en mente, la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial global se centra en ayudar a salvar vidas a través de intervenciones donde tenemos evidencia científica de que funcionan y de que podemos salvar vidas. Otra parte importante del enfoque de la iniciativa es que fue una iniciativa donde se trajo asistencia técnica de un grupo de socios como el Banco Mundial, que trabajó en conjunto con IRAP, pero también de la Universidad Johns Hopkins, la Escuela de Salud Pública, NACTO, el Instituto de los Recursos Mundiales, Vital Strategies, el Global Road Safety Partnership, Global NCAP, la Organización Mundial de la Salud y el Global Health Advocacy Incubator. Es decir, todo un conjunto de organizaciones que traían asistencia técnica en con distintos enfoques y en distintas áreas de la seguridad vial, entre todas trabajando en estas 10 ciudades y los 5 países que hemos mencionado para apoyar las intervenciones que, como mencionaba, ya han sido comprobadas que pueden reducir las muertes y las lesiones graves en las vías. Como mencioné, son 10 ciudades, 3 en América Latina, Bogotá, Sao Paulo y Fortaleza, Accra en África, Addis Abeba, Mumbai, Bangkok, Ho Chi Minh, Bandung y Shanghai en Asia. Y además de eso se trabajó a nivel nacional en 5 países, China, India, Tailandia, Filipinas y Tanzania. En este seminario lo que queremos un poco es contar y dar una idea de lo que hemos hecho en general en estas 10 ciudades y estos 5 países. Ok, para seguir más adelante, creo que ustedes conocen, la mayoría de ustedes conoce a IRAP por el trabajo que realizamos en la producción de clasificaciones por estrellas de seguridad vial en las vías o en diferentes carreteras. Nuestro proceso fue el que se utilizó ampliamente en esta iniciativa. Voy a darles una idea muy superficial de cómo funciona nuestra metodología para que ustedes comprendan qué es lo que IRAP realiza. Nosotros inicialmente comenzamos con una inspección de la vía. Esta inspección está orientada básicamente a recopilar videos o imágenes de todo el recorrido. Igualmente, recopilamos otro tipo de información adicional como flujos de tráfico, datos sobre las velocidades de operación que tienen los vehículos que estamos analizando en la vía. Posteriormente, tomamos estas imágenes y las convertimos en códigos numéricos que uno de nuestro software puede utilizar para evaluar el riesgo en la vía. Estas características que nosotros revisamos a través de estas imágenes son características físicas como la presencia de aceras, si existen o no, qué tipo de intersección hay en determinado segmento de la vía, cuál es el número de carriles de tráfico y su estado, si existe alumbrado público y muchas otras más. En total recopilamos más de 50 atributos diferentes para cada 100 metros de camino que estamos analizando. A partir de esta base de datos, creamos las clasificaciones por estrellas, donde 1 estrella es el riesgo más alto y 5 estrellas es el riesgo más bajo. Es importante recordar que se produce una clasificación por estrellas separada para 4 tipos de usuarios que nosotros consideramos: ocupantes de vehículos, motociclistas, peatones y ciclistas. Por lo tanto, es posible tener una clasificación diferente para cada uno dependiendo de las condiciones de la vía que estamos analizando. Las clasificaciones por estrellas están respaldadas por lo que nosotros llamamos factores de modificación de choque. Lo que ustedes ven en pantalla es solo un ejemplo,
Por ejemplo, muestra el nivel de riesgo que enfrentan los peatones cuando cruzan una carretera. Este gráfico muestra que a medida que aumenta el número de carriles en cada dirección, el riesgo aumenta rápidamente. Como ustedes pueden suponerlo, esto se debe a que a más carriles significa que para un peatón requiere más tiempo cruzar esta carretera. La investigación científica sustenta que las clasificaciones por estrellas y está explicada en una serie de hojas informativas que ustedes pueden descargar en nuestro sitio web. Incluso antes de que se produzcan las clasificaciones por estrellas, estos datos de atributos de la carretera proporcionan un recurso muy poderoso. Por ejemplo, quiero que miren estos mapas, donde se muestra la distribución de carriles para motocicletas en la ciudad de Ho Chi Minh, donde las motocicletas representan aproximadamente el 90% de todo el tráfico vehicular. En esta ciudad evaluamos más de 300 kilómetros de carretera en toda la ciudad. Las imágenes les permiten ver a ustedes los diferentes tipos de carriles que emplea la red, las características de cada uno. Y las carreteras, sobre todo las carreteras donde no hay carriles para motocicletas específicamente, se presentan en colores negros. Cuando hablamos con una universidad local sobre este tipo de vías, dicen que existe una relación clara entre las diferentes categorías de carril de motocicletas con los choques que se presentan. El diseño que tiene más eficiencia, como ustedes pueden ver, es el que se encuentra en la esquina superior derecha, donde las motocicletas tienen un carril exclusivo, segregado del tráfico pesado, y por donde transitan con una velocidad particular para ellas, y están separadas de los vehículos por una barrera de seguridad. Este tipo de información es muy valiosa para la planificación local, pero se puede realizar también para hacer evaluaciones comparativas entre ciudades. Por ejemplo, se puede llevar a ciudades como Bangkok, que también tiene un alto flujo de motocicletas, las soluciones que se han implementado en Ho Chi Minh y pueden dar buen resultado. Por ejemplo, sigue Juan. Un ejemplo de este tipo de comparaciones también es ver el tema de los límites de velocidad. Y como vamos a ver más adelante, el tema de la gestión de la velocidad fue un tema central dentro de la iniciativa, dado la importancia de este factor dentro dentro del el trabajo que hicimos en la iniciativa Bloomberg para reducir muertes y lesiones graves en las ciudades. Como pueden ver, en las 10 ciudades donde trabajamos hay una cantidad bastante amplia de límites de velocidad que se aplican. Por ejemplo, pueden ver en Bangkok los límites, a pesar de ser zona urbana, son en su mayoría de las redes en las cuales hicimos levantamientos con AIRAP, son de 80 kilómetros por hora, que son bastante altos. Otras ciudades, por ejemplo en Ho Chi Minh City también hay bastantes vías arteriales a 80 kilómetros por hora, y también hay otro gran número de ciudades que están entre 50 y 60 kilómetros por hora. Vale la pena también destacar Shanghai. Si pueden ver a la derecha abajo, hay una gran cantidad de vías que tienen límites mucho más bajos, entre 30 y 40 kilómetros por hora. Y por supuesto, las clasificaciones por estrellas pueden relacionarse y pueden utilizarse como una evaluación comparativa. Aquí nuevamente les presentamos las mismas 10 ciudades, donde ustedes pueden ver la clasificación por estrellas de las vías de cada una de las ciudades, donde, como pueden ver, una estrella está representada en negro, 2 estrellas en rojo, 3 estrellas es el color naranja, 4 estrellas el color amarillo y el verde 5 estrellas. De acuerdo a lo que dijo Juan Miguel anteriormente, ustedes pueden relacionar por cómo la velocidad influye en la clasificación por estrellas. Por ejemplo, ustedes pueden ver las vías en Bangkok que tienen categoría de 1 estrella, que refleja que los límites de velocidad que están cercanos a los 80 kilómetros por hora, de lo que estamos hablando anteriormente, hacen que la infraestructura sea insuficiente para compensar el riesgo que genera este tipo de velocidad. Por otra parte, también, por ejemplo, la falta de elementos de infraestructura como aceras o otros elementos o cruces seguros para peatones
hace que se presente más riesgo y se obtengan clasificaciones por estrellas más bajas. El ejemplo contrario, al igual que nos recalcó Juan Miguel anteriormente, es Shanghái, donde se obtienen clasificaciones por estrellas relativamente buenas, que ustedes pueden verla a mano derecha abajo. Básicamente también a que hay una buena infraestructura que se comporta muy bien bajo las condiciones de la velocidad de operación que tiene la ciudad en este momento. La siguiente pregunta, teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, es ¿cómo mejoro las clasificaciones por estrellas y reduzco la muerte en mis carreteras? Lo que ustedes ven en pantalla es lo que nosotros llamamos un plan de inversión de vías más seguras. Es uno de los productos que IRAP hace al final de cada una de las evaluaciones. Básicamente, es una lista priorizada de medidas de mejora para la seguridad vial que pueden ajustarse a un presupuesto determinado y a una determinada estimación de muertes y lesiones graves que se pretende evitar. Estos planes son muy poderosos o tienen una gran capacidad si ustedes lo analizan de una forma delicada para hacer una planeación estratégica basada en la evidencia particular de cada país. Y se puede usar para ver en qué parte de la red se puede considerar cada medida propuesta. Por ejemplo, en este caso vamos a mirar un cruce semaforizado. Cuando hacemos clic en el nombre de esta medida de mejoramiento, se muestra un mapa donde se sugiere la instalación de este tipo de cruces. En este caso, la imagen que estamos viendo corresponde a la ciudad de Accra, la capital de Ghana. Cuando ustedes miran las imágenes, es muy fácil vincular si esta imagen con la carretera real y mirar si lo que se propone tiene sentido o necesita un ajuste. En este caso tenemos una mezcla ligeramente extraña de cruces señalizados y no señalizados, por lo que la sugerencia que nosotros hacemos es señalizar todo el cruce. Este tipo de planes los consideramos a nivel estratégico, porque aún requieren revisión de parte de los planificadores locales y de los ingenieros para que consideren si es o no factible realizar lo que se está sugiriendo. Pero pueden y se usan para dar forma a presupuestos y planes de trabajo en un periodo determinado, por ejemplo, un año o varios años, dependiendo de la planificación de la ciudad. Por eso consideramos que estos planes son una herramienta increíblemente valiosa para la planificación y para tener en cuenta el impacto que se pretende lograr. Fíjense, aquí tenemos ya, por ejemplo, donde se está planificando los cambios que se están proponiendo para esta ciudad. Precisamente esta fue la metodología que utilizamos para aplicar en las 10 ciudades y los 5 países de la iniciativa Bloomberg. Hicimos en vías existentes, hicimos inspecciones de 2.700 kilómetros de vías en ciudades y 12.600 kilómetros en países. La metodología también la aplicamos para revisar diseños y también para revisar vías después de que se implementaran algunas de las mejoras sugeridas a través del programa. Hicimos 1.500 kilómetros en las 10 ciudades de este tipo de evaluaciones y más de 5.000 kilómetros en los 5 países de la iniciativa. También, entonces, para ver un poco cuál es el impacto de este tipo de planes y de este tipo de evaluaciones, si se implementaran todas las contramedidas que fueron identificadas en todas estas países y ciudades que mencionamos, se salvarían casi 7.000 vidas, por ejemplo, en las ciudades. Si se aplicaran las recomendaciones para las vías existentes, son casi 7.000 vidas. Y en los países, 23.300 vidas. Esto es en un periodo de 2020 a 2030, o sea, en los próximos 10 años. Si además de eso incluyéramos las recomendaciones que se hicieron en los diseños o las recomendaciones adicionales para las vías donde ya se implementaron algunas mejoras, tendríamos en las 10 ciudades 1.200 vidas adicionales que podríamos salvar y en los países 5.800 vidas adicionales. Acá
también es importante señalar que estos son solo el número de vidas que podrían, el potencial de vidas que pueden salvarse en el periodo de 10 años. Sí, y además si consideráramos el impacto de las lesiones graves, el potencial de implementar estas mejoras sería muchísimo mayor. En general manejamos un número más o menos de 10 lesiones graves por cada muerte evitada. Entonces, esto les da una idea de la magnitud del impacto que se podría tener implementando las mejoras recomendadas por AIRA. También para dar una idea de cómo se utilizaron las recomendaciones, creo que es importante anotar los resultados de los proyectos, en el caso de que hubiera en estos países o en estas ciudades algún proyecto de transporte o de movilidad urbana, de vías rurales, de autopistas, financiado por el Banco Mundial, se intentaron dar insumos técnicos para mejorar estos proyectos y a través de esto logramos influenciar 24 proyectos financiados por el banco, los cuales tenían un valor aproximado de 8.000 millones de dólares. Esto, en la página web del banco publicamos una nota que está disponible contando un poco más detalle cómo se logró eso. Bien, hemos hablado anteriormente de que trabajamos en la gestión de velocidad. Vamos a mostrar cómo en algunos de los países se trabajó en la gestión para poder controlar los límites de velocidad en determinadas ciudades y reducir el número de muertes y lesionados graves. Vamos a comenzar con la ciudad de Bogotá, que es en la cual yo resido y en la cual he intervenido en la iniciativa y con la ayuda a través de AERA. En Bogotá tuvimos la oportunidad de evaluar casi 200 kilómetros de carretera apoyando a la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Con estos datos que nosotros recabamos, ayudamos a la ciudad a realizar una serie de pruebas que llamamos escenarios, en las cuales verificamos cuál es el impacto del riesgo en los cambios de la velocidad. Lo que muestran esos mapas que ustedes ven en la pantalla son ejemplos de este tipo de pruebas que realizamos, y son solamente en 2 de los principales corredores de la ciudad que se vieron afectados por el cambio de velocidad. En el extremo izquierdo, en ambos planos, en ambos mapitas, ustedes pueden ver que las clasificaciones por estrellas para motocicletas se basan en las velocidades de tráfico que ocurren durante la noche, cuando hay baja congestión y los vehículos tienden a viajar mucho más rápido de lo que es seguro hacerlo. Como ustedes pueden ver, los colores que se presentan son negro y rojo, que corresponden a 1 o 2 estrellas. Las 2 imágenes en medio corresponden a cuál sería la clasificación por estrellas en función del límite de velocidad oficial que tenía la ciudad anteriormente, que era de 60 kilómetros por hora. Aunque, debido a la congestión, las velocidades reales de operación suelen ser más bajas durante el día. A la derecha, ustedes pueden ver los mapas de clasificación por estrellas si el límite de velocidad para la ciudad se redujera a 50 kilómetros por hora. Y aquí asumimos que la policía, básicamente la ley, hace cumplir estrictamente este límite. Este tipo de pruebas para examinar los impactos en los cambios de velocidad fueron argumentos que se proporcionaron como evidencia necesaria para apoyar la decisión que finalmente tomó la Secretaría de Movilidad para reducir y aplicar estrictamente unos nuevos límites de velocidad a 50 kilómetros por hora. Basados en estos argumentos, en octubre de 2018 la ciudad empezó a reducir los límites de velocidad en 5 corredores principales de 60 a 50 kilómetros por hora. Estos corredores representaban una cuarta parte de las muertes que ocurren en las vías de la ciudad. Como les expliqué anteriormente, esto fue acompañado de una aplicación de la policial activa. Y de hecho, actualmente, en la ciudad se han instalado alrededor de 50 cámaras que están controlando la velocidad en la ciudad. Lo que pueden ver es la clasificación por estrellas para los corredores que estamos evaluando en el 2017, antes del cambio de clasificación por estrellas. Y a la derecha, el cambio en la clasificación por estrellas posteriormente al cambio
en los límites de velocidad. A la parte superior derecha ustedes pueden ver los cambios, el cambio dramático que se experimentó. Según los primeros informes que entregó la Secretaría Distrital de Movilidad, las muertes mensuales en los mismos periodos de tiempo en años anteriores se redujeron aproximadamente en un 34%. Es decir, esto refleja que se produjeron 13 muertes menos de motociclistas para el mismo periodo de tiempo que en años anteriores. Los sitios donde ustedes pueden ver que no hay cambios en la clasificación por estrellas, que todavía siguen manteniendo el mismo color para el año 2017 como el año 2019, son sitios donde aún se están analizando futuras intervenciones que salven más vidas. Esto quiere decir que hay elementos adicionales que no solo el cambio de velocidad puede mitigar el riesgo que se está produciendo. Igualmente, en la ciudad se realizaron otro tipo de muy buenos trabajos, como demarcación de carriles para bicicletas y pasos peatonales, particularmente en los cruces en los cuales estos carriles tienen roce con los vehículos. Igualmente se realizaron varias intervenciones alrededor de varias escuelas para limitar la velocidad a 30 km por hora alrededor de las mismas. Otro ejemplo que puedo mostrarles es en Fortaleza, en Brasil. Ellos han tenido una experiencia muy similar y positiva con la gestión de la velocidad. Y la gestión de velocidad en esta ciudad ha sido el mensaje más poderoso del trabajo de la iniciativa a lo largo de estos años. Para Fortaleza se evaluaron cerca de 150 kilómetros de carretera. En 2 de las carreteras donde se tenían los límites de velocidad, se redujeron los límites de velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora. Fueron en las vías Osorio de Pavia y Avenida Presidente Castelo Blanco. Sin embargo, como ustedes saben, solamente el cambiar la señalización no es importante cuando se está realizando este tipo de cambios. Esto vino acompañado de una campaña de concientización sobre la velocidad y otros cambios en la infraestructura, como la incorporación de carriles para bicicletas y unas señales de demarcación en el piso para que la gente pudiera entender más cómo funcionarían estos nuevos carriles de bicicletas. El efecto probado de estos cambios de velocidad se ilustra en el cuadro que ustedes pueden ver a la derecha, que muestra las reducciones dramáticas de las longitudes de vías, que eran clasificadas inicialmente con 1 o 2 estrellas y que con las mejoras realizadas empezaron a ser de 3 o más estrellas, especialmente para los ciclistas. Los datos de accidentes informados por la ciudad informan que las medidas fueron efectivas porque se redujeron los accidentes graves aproximadamente en un 30%. Otro ejemplo también es Sao Paulo, donde evaluamos más de 230 kilómetros de vía, incluidas vías locales, corredores de tránsito rápido de buses, los TRB, y las principales vías circunvalares de la ciudad. Al igual que en Bogotá y en Fortaleza, la gestión de la velocidad fue un estudio fue muy importante como a manera de estudio y también de debate. Las carreteras circunvalares internas como Minanel, los límites de velocidad se ajustaron 2 veces y todas las veces que ocurrió estos cambios tuvieron efectos notables. La vía que ustedes pueden ver a la izquierda es una carretera de 3 calzadas que tiene 3 calzadas en cada dirección. Una vía rápida, una vía central con una velocidad media y una vía y la vía de la derecha que ustedes pueden ver tiene la velocidad más baja. En 2015 los límites de velocidad se redujeron en cada una de las calzadas como se muestra en la foto. Para este mismo año, el número de muertes fue 45, en comparación con 68 que ocurrieron el año anterior. Un año después, las muertes que ocurrieron en estas vías fueron más bajos, solamente 25 en este año. Sin embargo, como ustedes saben, hay resistencia a veces de la población. Y la resistencia de la población era para restaurar los límites anteriores que había de 90 kilómetros por hora, 70 y 60 kilómetros por hora en estos carriles que ustedes están viendo. Aunque la iniciativa trabajó fuertemente con los socios para evitar que se ocurrieran dichos cambios, demostrando mediante clasificaciones por estrellas cómo el regresar a los límites de velocidad anteriores iba a tener un efecto negativo.
desafortunadamente, debido a la presión social, volvieron a aceptar los límites que tenían anteriormente. Y como ustedes pueden ver, para el año 2017, al subirse los límites de velocidad anteriormente, nuevamente las muertes volvieron a subir. En este caso fueron 32. Este caso, particularmente en Brasil, es uno de estos ejemplos donde tenemos lecciones que aprender acerca de la velocidad para aplicarlas en otros lugares. Otro ejemplo interesante fue en Tailandia, donde, como vimos, Bangkok ya tenía unos límites de velocidad bastante altos y en la mayoría de la red en el cual hicimos levantamiento de IRAP era de 80 kilómetros o más. E incluso así la población, o había un sector de la población que estaba pidiendo un aumento en los límites de la velocidad en estas vías principales con el fin de reducir la congestión y bajo la percepción de que el límite de velocidad podía tener un impacto en la congestión. La iniciativa para ayudar a informar mejor el debate y dar elementos técnicos para poder tener unos límites de velocidad más apropiados y más adecuados con el entorno, decidió entonces hacer una simulación similar a la que se hizo en Bogotá para ver cómo afectaba la clasificación por estrellas, tener distintos límites de velocidad, claro, asumiendo que estos límites van a tener, bien sea un ajuste en los diseños de la vía o un tipo de control y fiscalización del límite. Lo que vimos es que inicialmente, si uno aumenta los límites de velocidad, la cantidad de vías que tienen 3 o más estrellas iba a disminuir, llegando al punto de que si lo poníamos en 120, solo un cuarto de las vías van a tener una clasificación de 3 o más para vehículos, para ocupantes de vehículos. Entonces vamos a tener un problema de seguridad si aumentamos los límites de velocidad. Y por otro lado, vamos a tener un aumento en la cantidad de muertos y heridos graves, pasando de 85 muertes y heridos graves que tenemos hoy a un número potencial de hasta 287 muertes y heridos graves anuales si el límite se pusiera en 287. En este sentido, también lo opuesto es correcto, y si bajamos a un límite de 50 kilómetros por hora, más similar a lo que tenemos en las ciudades de América Latina, por ejemplo, va a haber una reducción de hasta el 70% en las fatalidades y los heridos graves. Estos elementos fueron entregados por la iniciativa para consideración de las vías, de la determinación de los límites y el debate que se estaba teniendo en ese momento en Bangkok. Aquí hay algo muy importante. En algunos de proyectos de evaluación realizados, por ejemplo, en Filipinas, observamos, por ejemplo, un corredor que comunicaba 3 ciudades principales en la provincia sureña de Mindanao. Era un corredor de 300 kilómetros de longitud. Y según los datos y las estimaciones reportadas, cada semana morían alrededor de 4 personas en diferentes tipos de accidentes en este corredor. Y aunque los motociclistas en Filipinas representan solo una cuarta parte del tráfico en este corredor, aportaban 3/4 partes de estas muertes. Basado en esto, y como era de esperarse, el camino fue calificado principalmente en categoría de 1 o 2 estrellas. La pregunta clave que tuvo la autoridad para la iniciativa es: ¿cómo hacemos que este camino sea de 3 estrellas o mejor? Para responder a esta pregunta realizamos una serie de pruebas de escenarios que se ilustran en el cuadro que ustedes pueden ver a la derecha. Este cuadro muestra el porcentaje de carreteras con clasificación de 3 estrellas o mejor para cada usuario de la vía. Y luego tenemos diferentes escenarios. Lo interesante de este trabajo fue que tratamos de encontrar el enfoque óptimo, que es una combinación de una inversión adecuada en medidas de mejoramiento, tal cual como marcado de líneas, realizar el alumbrado público en ciertos sectores, mejoras en las intersecciones, construcción de aceras, combinado con soluciones como la reducción del límite de velocidad y una muy buena aplicación policial. Finalmente,
el enfoque que finalmente nos dio como mejor resultado, tanto económico, tanto en cuanto a la inversión como a la velocidad, fue reducir las velocidades en una zona rural a 70 kilómetros por hora y en zonas urbanas como aldeas, pueblos y ciudades, contemplar la posibilidad de tener un límite de velocidad de 40 kilómetros por hora. Bajo este enfoque, mejorar el camino y llevarlo a 3 estrellas evitaría aproximadamente 20.000 muertes y lesiones graves en un periodo de análisis de 20 años y requeriría solamente de 6.400 millones de pesos locales en Filipinas. Esto también es una de las lecciones que tratamos de llevar con la iniciativa, que es posible con un presupuesto determinado conseguir carreteras con un muy buen nivel de seguridad y en un periodo bastante corto. No sé si ustedes tienen algunas preguntas. Si Morgan ha recibido preguntas de los asistentes. Sí, Gabriel, hay una pregunta y la pregunta es, ¿qué pasa si no hay control de velocidad o fiscalización de velocidades en su ciudad? ¿Cuál sería la recomendación? Mira, esta es una muy buena pregunta, es cierto. Nosotros siempre hablamos de que hay un enfoque sistémico, es decir, tanto la infraestructura como los vehículos y como la gente tienen que cooperar para llegar a una solución óptima. Y cuando hablamos de gente es educación y control por parte de la ley. Si el control por parte de la ley, digamos, es deficiente o está ausente, la infraestructura puede apoyar un poco esa solución, digamos, mediante el uso de elementos como reductores de velocidad, de tal manera que evitemos que en ciertas zonas la velocidad sea tan alta que se convierta en un riesgo para los usuarios de la vía. Ok, gracias. Por ahora no hay más preguntas, pero si tienen, por favor, colóquenlas en la herramienta y vamos a tener tiempo más tarde en la presentación para contestar. Aquí hay otro. ¿Cómo Ok. seleccionaron las vías que evaluaron? Básicamente la selección de las vías fue de acuerdo con la autoridad vial local. Generalmente la autoridad vial local nos decía, ok, mira, tenemos estas vías donde generalmente se presentan la mayoría de los accidentes que ocurren en nuestra ciudad. Queremos saber de qué manera podemos nosotros atacar ese problema disminuyendo la mortalidad que está ocurriendo en estas vías y garantizarle a todos los usuarios de la vía un riesgo menor. Por esa misma, digamos, ese fue, digamos, el objetivo principal tanto de las ciudades como de los países. Después de que ocurrió esto, nosotros acometimos la tarea de hacer las inspecciones de las vías para poder determinar hasta qué punto la infraestructura colabora para tener un riesgo más alto para todos los usuarios. Y se realizó todo lo que ustedes han visto anteriormente para poder atacar desde la infraestructura, para poder atacar este problema para poder reducir el riesgo para todos los usuarios de la vía. Ok, muchas gracias, Gabriel. Pueden seguir y vamos a responder a más preguntas más tarde. Ok, aquí seguimos, vamos a seguir un poco, vamos a hablar anteriormente hemos hablado que no solamente hemos trabajado con vías que ya están construidas, sino también hemos trabajado con los diseños que se planean para estas vías y cómo se valoran también algunos mejoramientos que se han hecho poco a poco. Uno de los sitios donde hicimos esta aplicación de IRAP en los diseños fue en Bangkok, donde hay una línea base de más de 400 kilómetros de vías, donde hay una clasificación por estrellas, y en una de ellas, en tres de ellas, en tres vías, socios de la iniciativa produjeron diseños enfocados sobre todo en reducir los riesgos para los peatones, mejorando los cruces, reduciendo el tamaño de las intersecciones, etcétera. Y estas contramedidas y los diseños fueron analizados con la herramienta de IRAP para ver cuál era el cambio en la clasificación por estrellas y tratar de ver además cuánto
eran los potenciales beneficios en términos de reducción de muertes y de lesiones graves. Lo que vemos en la gráfica es que hay una reducción más o menos del 20 a 30% en promedio en las 3 vías cuando se aplican los diseños conceptuales, que en este caso fueron hechos por WRI. Y este tipo de métricas además fueron muy útiles para poder dárselos, en este caso a la Administración Metropolitana de Bangkok, para que ellos pudieran defender la implementación de los diseños y las cuales se hicieron una parte, y pueden ver en la foto, ya hay una mejora en los cruces peatonales que se pudo hacer en parte gracias al sustento técnico que dieron los análisis que hicimos. Esta es otra ciudad en la cual también trabajamos con la iniciativa y se logró un efecto bastante dramático. En Mumbai, en la India, se evaluaron más de 200 kilómetros de carreteras. Se trabajaron con otros socios de la iniciativa y se centraron básicamente en vías como la que estamos viendo en este momento. La vía se llama la LBS Marg. Esta vía tenía unas características que eran bastante malas, particularmente para peatones y ciclistas. Eran vías muy congestionadas, tenían desagües inacabados, tenían problemas de tráfico, había camiones estacionados ilegalmente. Y en esta vía habían muerto ya más de 13 personas anualmente. Las evaluaciones de los diseños demostraron que dándole prelación a los peatones, básicamente con cruces peatonales, íbamos a garantizar que el riesgo para estos usuarios iba a disminuir. Y es particularmente importante, importante realizarlo, ya que hay sitios donde hay un flujo de más de 1000 personas por hora cruzando la vía. Con la ayuda de WRI, que preparó los diseños, IRAP evaluó estos diseños y finalmente este boceto que ustedes ven en pantalla fue lo que se determinó cuál sería su clasificación por estrellas particularmente orientadas a peatones y ciclistas. Como ustedes pueden ver, los peatones y los ciclistas lograron tener una clasificación de 4 estrellas, que era el objetivo principal. Es curioso cómo a pesar de que se está mejorando el riesgo, disminuyendo el riesgo para usuarios como peatones y ciclistas, la sociedad tiene fuertes argumentos acerca de por qué se le asigna tanto espacio a este tipo de usuarios. Porque, sin embargo, estos diseños han demostrado que no solamente se disminuye el riesgo para los peatones, sino que también habría una mejora en los flujos de tráfico. Actualmente este tipo de diseños se están construyendo y se espera que mientras se mantengan las condiciones operativas en las cuales estos diseños se evaluaron, puedan ahorrarse más de 70 muertes y lesiones graves por año, lo que representaría una reducción del 50% de las muertes que ocurren en este corredor. Otro ejemplo que también ocurrió en la India es como en Karnataka, en la India. Esta ya se hizo a nivel país, no a nivel ciudad, en donde para nivel país se eligieron ciertos corredores que se denominaron como corredores piloto, en los cuales íbamos a evaluar con el apoyo de la iniciativa qué cambios se pueden hacer para disminuir la clasificación, para disminuir el riesgo y aumentar la clasificación por estrellas. Para estos corredores, lo que se hizo fue evaluar los diseños que se tenía de una sección transversal típica, de tal manera que pudiéramos pasar de clasificaciones de 1 o 2 estrellas y un promedio de 50 muertes y 300 lesionados por año, y poder disminuir estas cifras que nos estaban afectando. Una vez evaluados estos diseños, lo que logramos, las cifras que nos dieron es que podíamos lograr reducciones del 54% en las muertes y del 42% en los lesionados graves. Posteriormente, después de que se implementaron estos diseños, las cifras que reportó la autoridad vial en la India nos dejaron ver que la evaluación de los diseños que hemos realizado estaba muy cerca de estas cifras que habíamos analizado, que habíamos determinado. Los tratamientos que se utilizaron a menudo eran muy simples, pero se sabía que eran efectivos e incluían elementos calmantes de tráfico, permitirlo tener cruces peatonales en algunos casos elevados con puentes o en algunos casos con controles de velocidad,
ajustes en ciertas intersecciones y permitirle a los usuarios, básicamente a peatones y ciclistas, construcción de aceras. En China también se realizaron, había un programa grande de actividades a nivel país. Había más de 9 proyectos financiados por el Banco Mundial que iban en ciudades enormes como en Tianjin, hasta caminos rurales en las montañas de Gansu. Básicamente, como ustedes pueden ver, se realizó el mismo proceso. Se evaluaron secciones transversales típicas a lo largo de estos corredores que estamos analizando. Se evaluaron estas secciones para cerca de 100 kilómetros de calles de ciudad, especialmente en aquellas que eran centros de transporte y destinos turísticos. Gracias a todas estas evaluaciones y a los resultados finales que logramos, que presentamos a la iniciativa, las autoridades locales acometieron la tarea de hacer los cambios necesarios, como ustedes pueden ver, de tal manera que para todos los usuarios, particularmente para peatones, conseguimos clasificaciones hasta de 5 estrellas. Siguiendo con China, en estas ciudades que forman parte de la iniciativa, también tuvimos la oportunidad de trabajar en Shanghái. En Shanghái el gran problema que teníamos era el flujo de bicicletas y bicicletas eléctricas, que como ustedes saben son vehículos que actualmente se están poniendo de moda. El gran problema era que para satisfacer las necesidades de los biciusuarios, se necesitaba proveer a la ciudad de carriles de bicicletas de algún tipo, de tal manera que ellos se encontraban protegidos del flujo de vehículos pesados. Una vez, como ustedes pueden ver en la diapositiva, los corredores que se analizaron en la ciudad, de que eran más o menos 117.9 kilómetros para bicicleta en un total de vías del 84%, se analizaron y se propuso un nuevo diseño. El nuevo diseño fue el que ustedes pueden ver abajo, a la derecha, en el cual los carriles para bicicletas se segregaron del flujo de los vehículos normales, y es para la iniciativa es uno de los sitios que reportamos más éxito, porque estos carriles, tanto para peatones como para ciclistas, logramos conseguir una meta que es muy difícil, que es alcanzar las 5 estrellas para este tipo de usuarios. Otra de las aplicaciones interesantes que hicimos dentro de la iniciativa de las metodologías de AIRAP fue utilizar la herramienta de AIRAP para escuelas, el AIRAP Star Rating for Schools. Específicamente la usamos en Bogotá y en Ho Chi Minh. Y para contarles un poco sobre el caso de Ho Chi Minh, evaluamos 37 escuelas donde se evalúa el entorno y los sitios críticos del entorno de los colegios. En 21 de estas ya se hicieron mejoras y también se hicieron las evaluaciones después de las modificaciones, y ahí mostramos para la muestra 4 colegios donde pasamos de tener incluso entradas de 1 y 2 estrellas, pasamos a tener 3, 4 y 5 estrellas en las mejoras. Fue una aplicación bastante interesante porque además se creó la capacidad dentro de organizaciones locales que ha permitido que este tipo de evaluaciones se hagan también en otras escuelas por fuera y más allá de lo que se podía hacer dentro de la iniciativa. Volviendo al tema de la evaluación de los diseños, también en Bandung se han evaluado, se hizo en línea base más o menos de 170 kilómetros de vías, y se han preparado diseños de mejoras para los peatones, especialmente en temas de mejoramiento de aceras, y vimos también como dentro de estos hay una mejora en los cruces peatonales, lo que lleva a calificaciones de peatones, mejorando de 3 hasta 4 y 5 estrellas. Son apenas pequeños pasos, pero es una herramienta que nos permite también entender como los efectos de
de medidas incrementales como estas para poder seguir consiguiendo apoyo y financiación y aceptación del público para medidas más a largo plazo que nos permitan progresar aún más. Hola, Gabriel, cree que está en mute, silenciado. Lo siento. Este ejemplo es en Tanzania. Lo que ustedes pueden ver en la imagen es la ciudad de Dar es Salaam, donde se evaluaron corredores de transporte rápido para buses. Y el diseño de estos corredores fue financiado por el Banco Mundial. Inicialmente se habían planteado unos diseños, los cuales fueron revisados por la ayuda de nuestra metodología para poder mejorar los riesgos que involucraba para todos los usuarios. Finalmente, en Tanzania se evaluaron 4.000 kilómetros de vías y más de 2.600 kilómetros de diseños. Lo que ustedes pueden ver a mano derecha es que inicialmente teníamos un porcentaje bastante grande de carreteras con 1 o 2 estrellas, especialmente para peatones y ciclistas. Lo que ustedes pueden ver en la parte inferior derecha es cómo, haciendo los cambios en los diseños, la clasificación por estrellas de 1 o 2 estrellas se reduce significativamente. Ustedes ya pueden ver que aparece grandes franjas, o sea, que se refiere a cantidad de kilómetros de vía, con de 3 o 4 estrellas e inclusive 5 estrellas. Fue muy importante trabajar en estos diseños, porque pues ahora con las observaciones que se realizaron y los cambios que se hicieron en estos diseños, podemos decir que se está mejorando el riesgo para cada uno de los usuarios de la vía. Sin embargo, en países como Tanzania y especialmente en África hay un gran margen de mejora, especialmente en muchas de las vías que por lo general tienen 2 estrellas o menos, especialmente para peatones. Por ejemplo, Addis Abeba, en Etiopía. En Etiopía evaluamos más de 500 kilómetros de carretera con nuestros socios. Desde entonces hemos trabajado en proyectos de la mano del banco y básicamente para realizar mejoras en sitios puntuales como intersecciones en las cuales ha sido clave la intervención de Enacto. A pesar de que inicialmente en la red evaluada de estos 500 kilómetros el 36% recibió una clasificación inicial de 3 estrellas o mejor para peatones, se estima que si se implementan las medidas que nosotros estamos incluyendo en los diseños, se van a prevenir alrededor de 300 muertes y lesiones graves en la próxima década. Recuerden que en África nosotros todavía tenemos la oportunidad de hacer muchas más mejoras, pero este es un comienzo muy positivo. Y si en los próximos años logramos obtener que la clasificación por estrellas de estas vías sea de 3 estrellas o mejor, cada vez nos acercaremos a un estado en el cual las carreteras en África tengan un nivel de riesgo bajo para todos los usuarios. Este es otro ejemplo, que es en Accra, en Ghana, donde se trabajó se llama la intersección de La Paz, donde había muchos problemas básicamente con los peatones. Es un corredor bastante amplio, donde los tiempos para cruce de los peatones eran bastante cortos, de tal manera que se producían muchas muertes. Con nuestra intervención y con la ayuda de nuestros socios, reevaluamos los diseños que ustedes pueden ver en la esquina inferior derecha abajo, para poder garantizarle a los peatones un tiempo de verde adecuado para el cruce de las vías y una infraestructura que sea mucho más amigable y que les permita tener un menor riesgo. Ahora vamos a hablar de otro tema que fue muy, muy importante en la iniciativa, que es la construcción de conocimiento y capacidad. La iniciativa tuvo un enfoque bastante fuerte en entrenamiento de personas dentro de las agencias del gobierno, de las organizaciones con las que trabajábamos,
institutos asociados, sector privado, etcétera. E incluso entrenamos más de 10.000 personas pertenecientes a estas instituciones, incluyendo los seminarios online de IRAP que se hicieron a lo largo de este año y donde entrenamos personas en todas las regiones de la iniciativa. También hicimos entrenamientos del esquema de acreditación de IRAP. Por ejemplo, 40 profesionales de Tanzania, Etiopía y Ghana han obtenido o están en este momento en el proceso de obtener la acreditación de IRAP. También hemos involucrado a numerosas organizaciones e individuos locales para liderar en este tipo de actividad que estamos desarrollando. Y con la experiencia práctica que les estamos entregando, la idea es que tengan la capacidad de que estos mismos individuos puedan realizar a nivel local evaluaciones y también realizar capacitaciones a futuro. De hecho, más de la mitad del presupuesto de IRAP para el programa se invirtió en tal tipo de capacitaciones para organizaciones y personas. Algunas de las organizaciones con las cuales capacitamos y dejamos este conocimiento se encuentra, por ejemplo, LabTrans y la Universidad Federal de Santa Catarina, que componen el Centro de Excelencia de Brasil-RAP, la Universidad de Chulalongkorn, que es parte del Centro de Excelencia en Tailandia, de Thai-RAP, el Instituto de Investigación de Carreteras, que pertenece al Centro de Excelencia de China-RAP, la Universidad del Transporte y Comunicaciones en Vietnam. Lo que ustedes pueden ver aquí, nosotros en estas imágenes, es lanzamos el Centro de Excelencia Thai-RAP en noviembre del 2018. Cada una de estas organizaciones y personas ahora tienen la capacidad de continuar apoyando a sus ciudades y a sus organizaciones locales para que en el futuro sigan disminuyendo los riesgos que tienen los usuarios en sus vías. Adicionalmente, dentro de la iniciativa también trabajamos en algunas de las ciudades con una herramienta de código abierto para un sistema de gestión de datos de incidentes de tránsito, de siniestros viales. Hicimos varios pilotos de la herramienta en varias de las ciudades donde trabajamos. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Donde trabajamos en Sao Paulo en crear, y es la imagen que ven ahí, en crear una plataforma de datos abiertos donde todo el público, ayudamos a la ciudad a aplicar una política donde ellos querían que todo el público tuviera acceso a los mismos datos que tenían los ingenieros, salvaguardando, claro, información confidencial de los datos. Y además con la posibilidad de solicitar, viendo los datos de los siniestros, el público pudiera solicitar implementación de medidas como cámaras de velocidad. También en Fortaleza estamos trabajando la implementación de esta herramienta y hemos hecho pilotos de la herramienta en Tailandia, en Vietnam, en Mumbai y en otros países dentro de la iniciativa. Ok, vamos a hablar en este momento del costo económico, del gran impacto que involucra la pérdida de vidas a nivel mundial. Un informe del Banco Mundial del 2017, que lo podemos traducir como el alto número de lesiones por accidentes de tráfico, señaló que si reducimos a la mitad los traumatismos causados por el tránsito, el Producto Interno Bruto que podría representarse de no ocurrir estos accidentes sería entre el 7 al 22% en 24 años. En otras palabras, este estudio proporciona una evidencia de que hay una pérdida económica asociada con cada año en la que no se realice ninguna mejora de seguridad para reducir sustancialmente las lesiones y las muertes graves derivadas de los accidentes de tráfico. Si bien las muertes por accidentes de tráfico constituyen entre el 2 al 5% de las causas de muerte, el impacto es significativo en el crecimiento de los ingresos a largo plazo para los países en desarrollo particularmente, teniendo en cuenta las tasas actuales.
En la práctica esto significa que si no se cumple con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de reducir a la mitad las muertes en la carretera para el año 2020, se acumularían 2 a 3 puntos porcentuales del crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, sobre todo en los países de bajos ingresos y medianos ingresos. Estos puntos porcentuales de crecimiento que nosotros veríamos como un gasto, es lo que nosotros llamamos el costo de no hacer nada, el costo de la inacción. Por eso creemos que es muy, muy importante actuar, ya que no solamente esto se refleja en vidas que estamos salvando, sino también económicamente es una ventaja para los países. No sé si existen algunas preguntas en este momento, Morgan. Gabriel, sí, tenemos tiempo para un par de preguntas más. La primera pregunta sería, ¿es posible aplicar la metodología IRAP en un proceso investigativo? Y si es así, ¿sería necesario un permiso especial? Mira, la metodología IRAP nuestra metodología es libre. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que estamos muy, muy interesados en que nuestra metodología se conozca a nivel mundial y que se aplique. Tenemos la certeza de que nuestra metodología ayuda y es una de las herramientas que se pueden utilizar para disminuir las muertes y lesiones graves en el mundo. Todo lo que tú tendrías que hacer es contactarnos y nosotros miraríamos la forma de cómo interactuar con ustedes, bien sea con una persona a nivel de estudio o bien sea con una entidad, de tal manera que los capacitemos para utilizar nuestra metodología y nuestras herramientas en línea que son libres, de tal manera que ustedes puedan aplicar esta metodología y finalmente determinar qué es lo que deben hacer en cada uno, en su país, en su ciudad, para mejorar la seguridad vial a cada uno de los usuarios de la vía. Muchas gracias. Y la otra pregunta sería, ¿han realizado mediciones en materia de excepción de la reducción de velocidades máximas luego de demostrar la ganancia en materia de salud pública que trajeran este tipo de medidas? O sea, básicamente la pregunta se orienta a si después de que se han hecho reducciones de la velocidad se ha medido la aceptación de esta medida. Correcto. Sí se ha hecho. Digamos, particularmente puedo hablar a nivel de mi ciudad. Obviamente es un elemento controversial, porque conceptualmente hablando todos tenemos la idea de que el límite de velocidad es es como una medida que indica qué tan rápido puedo llegar a trabajo o a casa. Y a pesar de ser controversial, los resultados que demuestran sobre todo las entidades locales, en este caso con la Secretaría de Movilidad, son argumentos contundentes. Es el número de muertes que disminuyen, es un argumento muy, muy, muy fuerte. Finalmente, otro argumento que apoya esto es las velocidades medias. A pesar de que el límite de velocidad se disminuye, las velocidades medias se mantienen porque estamos en entornos urbanos. Entonces, el cambio en la velocidad, y lo hablo particularmente desde mi ciudad, está orientado básicamente a las horas en las cuales la congestión no mantiene una velocidad de operación inferior al límite de velocidad, sino básicamente el límite de velocidad está orientado para aquellas horas en las cuales no hay tanta congestión y al ver la gente en las calles vacías, anda más rápido de lo que debe. Pero finalmente el argumento más fuerte es demostrar cómo si se cumplen estos límites de velocidad, las muertes disminuyen notablemente. Muchas gracias, Gabriel. Y creo que vamos a buscar más detalles sobre las mediciones en otras ciudades para contestar a esa pregunta. Hay dos preguntas más, pero creo que vamos a necesitar contestar a ellas en la plataforma Schoology después de este webinar. Ok. Como conclusión, y creo que voy a necesitar de pronto que Juan me ayude a soportar lo que estamos diciendo. Nosotros creemos desde el punto de vista de IRAP que las alianzas como la iniciativa Bloomberg son la clave para alcanzar el éxito en la seguridad vial. Gabriel, creo que ese es un muy buen punto, el tema de cómo dentro de esta iniciativa hay un gran grupo de socios que todos traen
una experiencia y un enfoque distinto y experiencia en temas técnicos distintos, ha permitido aunar esfuerzos para lograr los resultados que se han logrado, y obviamente esto no podría ser posible sin Bloomberg, sin Filantropías Bloomberg, a los cuales creo que este es un buen momento para dar las gracias por el apoyo a la iniciativa y a todos los socios durante estos 5 años, y por tener esa visión de tener a socios de muy alto nivel juntos en una iniciativa de estas. Y esto resaltando además que los cambios y las implementaciones todas fueron hechas, que mencionamos acá, todas fueran hechas por las ciudades y los países en los que trabajamos con los insumos de los socios. Entonces también ese aprendizaje de qué funciona en un país para llevarlo a otro país, o qué funciona en una ciudad para llevarlo a otra ciudad, creo que también es esta alianza dentro de tener muchos países y ciudades involucradas también añade muchísimo valor. Sí, Juan, yo creo que tú te adelantaste a la tercera conclusión que tenemos ahí. Es importante que todo esto que se realizó con la ayuda de los socios, con esta colaboración que se realizó a muy alto nivel con el apoyo de Bloomberg, debe llevarse no solo entre las ciudades involucradas, sino a otras ciudades, para que estos éxitos también se lleven a nivel mundial a otros sitios. Retomando, digamos, la segunda conclusión, y es de nuestra parte, de AERAP, nosotros creemos que la clasificación por estrellas es un indicador que es muy útil y poderoso para informar a los tomadores de decisiones para que hagan cambios positivos relacionados con la infraestructura. Como ustedes vieron, aplicamos nuestra metodología no solo en las vías existentes, sino también a los diseños y a las medidas que se han implementado, digamos, de manera puntual. Y estos cambios que se pueden reflejar no solamente como clasificación por estrellas, sino a veces en los puntajes de riesgo que determinamos, son muy, muy importantes para que aquellos que tienen el poder de decisión puedan animarse a seguir dando el siguiente paso. No sé qué crees tú, Juan. Sí, yo también creo que el tema de tener indicadores y datos, como veíamos las preguntas, por ejemplo, hablaban de la percepción y de cómo se logra la aceptación del público de algunas de las medidas que inicialmente para un grupo de población pueden ser impopulares. Y yo creo que tener esta herramienta que es fácil de comunicar y que además está basada en evidencia y tiene una robustez científica detrás, creo que ha sido muy importante para que los tomadores de decisiones puedan informarse mejor y puedan informar al público mejor. Ok, gracias, Juan. Morgan, te cedemos la palabra. Gracias, Gabriel. Como ya expliqué, vamos a disponibilizar la grabación y las diapositivas en Schoology. Todos ustedes van a recibir un email con las instrucciones de cómo usar ese sistema en los próximos días. Y por favor, permanezca en línea para participar en una pequeña encuesta sobre este seminario. Los resultados de esta encuesta nos va a ayudar a mejorar nuestra presentación en seminarios en el futuro. A todos los participantes quiero agradecer su presencia, y también gracias a los dos presentadores, Juan Miguel y Gabriel. Muchas gracias. Morgan, muchas gracias. Gabriel también, y a todos los asistentes, gracias. Gracias, Juan. Gracias, Morgan. Gracias a todos los asistentes por su tiempo, y esperamos poder estar en contacto con ustedes muy pronto. Muchas gracias. Chao.